Yo quería traeros un poco lo que sabemos de este nuevo impermeabilizante de la superficie ocular que nos cuesta trabajo seguirle llamando lágrima, ¿no? Entra dentro de, una cartera de productos que se llaman Eyesol, desarrollados en Alemania por el laboratorio Matriz y que nos dará más sorpresas. Cuando nos enfrentamos a un problema de superficie ocular, tenemos que tener siempre en cuenta que ese glicocális, que ese epitelio tiene que estar cubierto, tiene que estar protegido, porque estamos en un órgano que tiene 500 veces más inervación que la piel o 50 más que la pulpa dental, ¿no? Entonces, si no está bien protegido ese epitelio, se puede romper esas barreras, se puede haber esas roturas de membranas y surge la inflamación. Y cuando surge la inflamación, pues ya entramos en una dinámica más complicada. En la lágrima no solo hay moco, no solo hay aceite que trata de tapar ese gel mucoacuoso para que no se evapore. Ese moco está muy pegadito al epitelio, más disuelto en agua en la superficie, en un gradiente, y ahí hay disueltos todo lo que nos podamos imaginar de la inmunidad adquirida, de la inmunidad innata y mediadores también tróficos, ¿no? Y todo esto nos hace falta para mantener sana la superficie ocular. Cuando queremos enfrentarnos a tratar problemas de superficie ocular, tenemos las limitaciones de la vía tópica conjuntival. Otros especialistas no tienen esta oportunidad, ¿no? Si hay que tratar una hepatitis, no podemos estar encima del hígado. Pero nosotros sí que podemos hacerlo. Pero podemos hacerlo con limitaciones que todos sabemos, y una de las que quiero llamarles más la atención es el volumen de la lágrima. En el fondo del saco lagrimal, caben entre 15 y 30 microlitros. Claro, si las lágrimas, la gota de lágrima está entre 40 y 100 microlitros, se puede desaprovechar muchísimo, ¿no? Y el volumen de lágrima que normalmente hace el turnover son entre 7 y 8 microlitros. Esto hace que cuando administramos un fármaco se pierde por la cara o hay una absorción sistémica por la vía lagrimal, y esta absorción sistémica lo que hace es una iatrogenia o hace que se desaproveche ese producto. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer la gota ideal, que esto lo hemos estado trabajando muchísimo para los nuevos fármacos regenerativos, iríamos a un volumen de 10 microlitros para poder aprovechar todo lo que teníamos que aprovechar. Para tener este volumen necesitamos unas gotas diferentes, con una tensión superficial diferente, y que nos la da este nuevo producto. Otra de las limitaciones que tenemos al afrontar los problemas de superficie ocular es el aclaramiento y el tiempo de permanencia. Es decir, nada más que ponemos una gota de ese tamaño, que el 90% ya se nos va a perder, el 90% también de la dosis se elimina en un minuto, con lo cual hay un aclaramiento y hay una reducción del tiempo de permanencia que deben afrontar estas limitaciones por las nuevas formulaciones que vienen ya en el mercado. ¿Qué hacen estas formulaciones? Sistemas de liberación lenta, vienen de la mano de otras especialidades, como son los tratamientos, por ejemplo, de liberación lenta para insulina, vienen de nanocápsulas, nanopartículas, liposomas, es decir, compuestos que meten dentro del fármaco y hacen que podamos ir venciendo estas limitaciones de la superficie ocular. Y la novedad de este producto es que podemos tener un colirio no acuoso, podemos tener esta lente de contacto líquida que nos aporta la nueva formulación. Esto viene, el nombre químico es el perfluorooxietiloctano y para los que no somos químicos es un hidrocarburo, es una molécula de 14 átomos de carbono con hidrógeno, con unos compuestos puestos de forma especial que son los que le dan esa estabilidad en la superficie ocular. Se llaman alcanos, que es el primer enlace de carbono-carbono, el segundo sería el alquenos y el alquino es el tercero, y en la formulación química se ha escogido este alcano. Esta cadena de 14 carbonos tiene, al ser hidrocarburo, tiene hidrógeno, pero tiene estas bolitas en color mostaza que son las de flúor. Y estas bolitas de flúor son los que hacen que sea biocompatible, inerte y estable, y por la formulación en forma de alcano, con ese enlace de un solo radical, lo que hace es incrementar la solubilidad, es anfipático,
Al ser anfipático, es decir, tiene una forma polar y no polar, con lo cual interacciona bien con el agua, interacciona bien con los lípidos, y es alifático, es decir, es una cadena larga, no hace estructuras alicíclicas a las que estamos acostumbrados con otros hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se consigue con esta formulación de alcano semifluorado y con esta composición química que nos garantiza una parte que interacciona con el agua, una parte que interacciona con los lípidos y que a la vez está dopada con este flúor para ser estable e inerte. Teniendo una molécula así, podemos usarla no solo como una lentilla acuosa, una lentilla líquida, sino también para vehicular fármacos. Y ya se han hecho pruebas para vehicular fármacos como el lantanopros, el tacrolimus, la ciclosporina, la vitamina E y, como nos decía el director general de la compañía, ácidos grasos omega 3. La experiencia en oftalmología, como se apuntaba antes, viene de los sustitutivos vítreos para el endotaponamiento y bueno, pues se ha visto sus propiedades a nivel intraocular y a partir de ahí surge, bueno, pues la idea de este grupo alemán, entre los que colabora una investigadora de aquí, de la Universidad de Oviedo, con amplia trayectoria también en laboratorios de química del Reino Unido. Y podemos decir que este hidrocarburo, este alcano semifluorado, es bicompatible, no es tóxico, no tiene pH, no hay problemas de osmolaridad, tiene una baja tensión superficial, viene sin conservantes, en envases de 3 mililitros y que dura hasta 2 meses. Uno de los aspectos que quiero llamar la atención es el tamaño de la gota. En la lágrima artificial normal son esos 40 mililitros y en las Evo Tears son de 10 mililitros, con lo cual podemos mejorar digamos que no haya un exceso de producto en la superficie ocular. En cuanto a la tensión superficial de la lágrima es de 38 nanonewtons por metro, mientras que en el Evo Tears son 20, es decir, casi la mitad que una lágrima normal, con lo cual, en cuanto ponemos este producto, esta lentilla líquida en la superficie ocular, se desparrama y hace que baje esa tensión superficial. Y, por lo tanto, este alcano semifluorado, estas Evo Tears, actúan como una capa protectora que se sitúa por encima de la lágrima, como ven en la diapositiva, de tal forma que si el paciente tiene todavía algún tipo de lágrima, conserva su capa lipídica, su capa acuosa y ese moco más pegado al epitelio corneal y tiene una protección por fuera de este alcano semifluorado, de esta lentilla líquida. En cuanto a los estudios clínicos, se han desarrollado en Alemania por investigadores y por oftalmólogos que conocemos. Este fue presentado en ARVO del año pasado y esta semana, en una reunión en Europa, he tenido la oportunidad de ver los resultados también del grupo de Múnich, de la doctora Elisabeth Mesmer, y en general, pues para no aburrirles con los datos, podemos contarles que tiene una buena tolerancia, es fácil de usar, mejora los síntomas en la escala OSDI, mejora el tiempo de ruptura, mejora el test de Schirmer, no interfiere con la visión, no interfiere con la presión intraocular y no interfiere tampoco con la osmolaridad. Mejora, por lo tanto, pruebas objetivas, como es la tinción corneal, y pruebas subjetivas, como son las escalas psicométricas, ¿no? Si tengo que resumir las ventajas, podríamos decir, bueno, pues es este concepto nuevo de lente de contacto líquida, que además podemos jugar con ella para hacer un tratamiento con otros tipos de lágrimas. Es decir, si damos una lágrima, por ejemplo, con ácido hialurónico o damos un compuesto que queremos que permanezca más en la superficie ocular, podemos poner la lentilla líquida por encima, podemos poner las Evo Tears por encima y van a estar más tiempo en la superficie ocular. Y se puede usar con otro tipo de colirios. En cuanto a las limitaciones que hemos encontrado, aunque experiencia clínica tenemos muy poca, bueno, dice Jesús que él la probó, yo se la di primero a mi suegra, porque con todas las, prevenciones que hay que tener, después a mi mujer y luego a mi hijo, ¿no?, que es el único que queda aquí en Oviedo, y están todavía que me hablan y están contentos, y yo también la he utilizado posteriormente, ¿no? Pero las limitaciones son que no podemos usarla con lentes de contacto porque no hay datos suficientes, pero sí tenemos experiencia de hidrocarburos cuando reaccionan con siliconas,
bueno, que hacen reacciones químicas que ya descritas por un profesor de Santiago de Compostela, tiene ahora 80 y pico años, 86 años, que vive en Boston, que es el profesor Miguel Refajo, que ya nos advertía sobre esto, y posiblemente con lentes de contacto que no tengan silicona, bueno, pues se podrán usar y si no hacen falta más datos. En cuanto a la seguridad, no hay datos, como en otros muchos medicamentos, sobre el uso en niños, en mujeres lactantes o mujeres embarazadas. Y la otra limitación, que tenemos muy poca experiencia propia, porque nos han presentado la lágrima desde hace poco tiempo. En resumen, sería pues, un innovador producto que es este Eyesol, que se puede aplicar no solo en estas lentillas terapéuticas, sino vehiculando otros fármacos. Forma una capa protectora por encima de la lágrima, es muy bien tolerada, no hay conservantes, no hay fosfatos, no hay emulsificaciones y tiene un efecto prolongado y genera una satisfacción al paciente, como hemos visto en los estudios en las encuestas FORCI.